Lo he dicho antes y lo repetiré, cada lugar del mundo es más extraño de lo que podrías pensar. Desde Brasil hasta el Reino Unido y Taiwán, si exploras cualquier lugar el tiempo suficiente, encontrarás algo raro. Así que hoy echemos un vistazo a 20 de las cosas más extrañas descubiertas recientemente en Estados Unidos. La abeja excavadora. En esta playa de Carolina del Norte hay cientos de abejas trabajando afanosamente mientras cavan en la arena. Parece un poco extraño, pero al parecer estas abejas viven aquí y eso es lo que hacen. Recogen el agua del mar y la introducen en una bolsa de su abdomen que se llama buche. Son pequeñas criaturas muy fuertes, pueden transportar una sexta parte de su propio peso corporal en agua dentro de esa bolsa. Después de reunir el agua, las abejas vuelan y la llevan a su hogar en la ladera del acantilado. Repiten esto todo el día unas 80 veces de hecho. La razón de su diligencia no es que tengan tanta sed, sino que están construyendo sus nidos ahí. Los nidos se hacen con una mezcla de arena, arcilla y grava que se encuentra en la ladera del acantilado y luego la mezclan rociándola con agua. Usan su probóscide como si fuera una manguera y después de ablandar la mezcla con agua empiezan a excavar. También se las llama abejas excavadoras por una razón: construyen y moldean su nido en la pared rocosa. Algunas incluso construyen una especie de castillo de arena. La abeja hace pequeños agujeros llamados celdas de cría a lo largo de su nido y en cada uno deposita un huevo. Antes de colocar su preciada carga en cada celda, recoge polen y néctar para alimentar a la cría y luego pone su huevo encima. Es un proceso súper intrincado y muy efectivo. El nido se sella para proteger los huevos y la abeja queda lista tristemente para siempre. Sin embargo, sus crías saldrán del nido y el proceso comenzará de nuevo la próxima temporada. Los petroglifos de White Mountain. White Mountain en el condado de Sweetwater en Wyoming no solo es una formación natural magnífica que se extiende por el paisaje accidentado de esta parte del desierto rojo de Wyoming, sino que también alberga cientos de piezas de arte antiguo. Estos son petroglifos, es decir, arte hecho en la superficie de la roca, removiendo capas al raspar, picar o tallar. Aquí en White Mountain hay cientos de figuras talladas en la superficie de arenisca de los acantilados. Las imágenes se han ido rascando la piedra con el paso del tiempo y datan de entre 200 y 1000 años atrás. Son sumamente variadas. Hay varias escenas que representan lo que parece ser caza de bisontes o alces. Hay otras con formas geométricas. También se ven diminutas huellas talladas en la roca. Además de esto, hay huellas de manos reales que parecen casi presionadas en la superficie y son un verdadero imán para los visitantes porque ofrecen una conexión con un pasado antiguo. El pez balón del Pacífico. Este es el pez balón del Pacífico que fue sacado accidentalmente por pescadores en la bahía de Monterey en 1985. Los asustó bastante ya que estos peces normalmente no se encuentran en la superficie, prefieren ocultar sus rostros aterradores en las profundidades del océano. Resultó ser un tipo de rape, esos peces que habitan en mares de todo el mundo viviendo en aguas profundas casi siempre cerca del fondo marino. Son de esas extrañas criaturas que poseen su propia fuente de bioluminiscencia en esa cosa carnosa y rara que les cuelga de la cabeza. Esa cosa es el señuelo que usan para atraer a sus presas como un pescador con su línea de pesca. Los rapes son cazadores muy eficientes y no solo tienen un montón de dientes extremadamente desagradables y puntiagudos, sino que además poseen bocas absolutamente enormes. La boca gigantesca del rape se extiende por todo el contorno de su cabeza y puede abrirse a una amplitud tan colosal que estos espantosos habitantes del mar pueden tragar presas que duplican su tamaño. En nuestros mares existen en realidad más de 200 especies de estos espeluznantes peces. Todas están equipadas con ese señuelo carnoso tan útil de una forma u otra y esa es la característica que comparten las diferentes variedades de rape. Son los mejores en la pesca de aguas profundas y pueden crecer hasta un terrorífico metro con 20 de largo. Imagínate ver a uno de esos saliendo de la oscuridad hacia ti. Hay variedades más famosas como el demonio negro del mar y otras menos conocidas, pero igualmente fascinantes que habitan el fondo marino conocidas como sapos de mar. En algunas especies de rape los machos tienen cuerpos extremadamente pequeños y se simplifican tanto que básicamente se adhieren a una hembra y viven como un parásito. Se cree que esto permite que la hembra acceda a más comida mientras ahorra energía por parte de los machos y su único objetivo parece ser encontrar a una hembra para aparearse. Buscando agua con varillas en California. En el año 2014, durante una de las ya frecuentes sequías de California, comenzó un fenómeno que todavía emplean algunos tipos un poco más esotéricos. Los agricultores de toda la California reseca empezaron a contratar a saoríes o brujos del agua para encontrar agua subterránea. Estos saoríes usan un par de varillas de cobre o de madera llamadas varillas de radiestesia y las extienden sobre el suelo para localizar donde podría haber agua oculta bajo la superficie y donde cavar un pozo.
Los productores de vino, incluso los grandes aparentemente, también se apuntaron a esta tendencia y los brujos del agua no se quejan. Por $500 la visita están más que felices de ayudar. Ni el Departamento de Recursos Hídricos de California ni el Servicio Geológico de Estados Unidos respaldan este tipo de práctica, ambos afirman que no tiene ninguna base científica. El lagarto topo mexicano. Esta curiosa criaturita rosada es un lagarto topo mexicano. A veces también se le conoce como lagarto gusano de 5 dedos o bipes. Estos animales con aspecto de lombriz miden entre 18 y 23 centímetros de largo y pueden vivir entre 1 y 2 años. Tienen la piel segmentada que hace que parezcan lombrices y se mueven bajo tierra de manera muy similar. Poseen patas delanteras cortas y fuertes con forma de paleta y han perdido las extremidades traseras. La evidencia de que alguna vez las tuvieron pero evolucionaron sin ellas se ve en las radiografías. Estos seres se han adaptado tanto a excavar con eficacia que también han evolucionado sin orejas y ahora pueden oír a través de vibraciones en la piel que se transmiten a la cóclea. El lagarto topo mexicano se reproduce bajo tierra. La hembra de la especie pone de 1 a 4 huevos durante el verano, los cuales eclosionan 2 meses después. Estos lagartos viven bajo tierra durante el día y solo salen a la superficie de noche o cuando ha llovido mucho. Esqueletos gigantes en una cueva. En el siglo XIX surgió en Nevada la historia de que supuestamente había gigantes desenterrados en un lugar llamado Lovelock. Todo comenzó cuando se encontraron huesos humanos antiguos en una cueva de esa zona y en aquella época los restos humanos solían exhibirse como curiosidad para un público macabro y curioso. El problema es que si esos restos eran gigantes como se decía ya no están disponibles para que los veamos. Muy extraño. Pero a pesar de la falta de evidencia física, la historia de los gigantes de Lovelock persiste hasta hoy. La gente ha vivido en esa área durante más de 4000 años. La cueva misma muestra huellas de ocupación humana y tiene una capa de hollín de las hogueras que se encendían dentro. La historia de que alguna vez fue el refugio de una tribu de gigantes pelirrojos es una de las leyendas más conocidas de esos pueblos antiguos. Entre los indígenas de la zona circulan relatos de que estos gigantes pelirrojos eran caníbales y que ponían trampas a la gente cavando fosas bajo los caminos para luego comérselos. Se dice que la historia de estos gigantes terminó en la cueva de Lovelock, donde la tribu atrapó a los últimos y los mató a todos dentro de la cueva, acabando con su reinado de terror. Hay pocas pruebas de que estas personas realmente fueran gigantes o incluso caníbales. Existió una tribu de origen desconocido en la zona y se han hallado vestigios de su cultura, pero con muy pocos detalles. Tal vez incluso tuvieran el pelo rojo, quién sabe. Eso puede verse afectado por el suelo en que fueron enterrados, así que es imposible de demostrar. Algunos esqueletos encontrados en el área medían alrededor de 1,80 m, lo cual era excepcionalmente alto en aquel entonces, pero ¿gigantes? Tal vez sea un poco exagerado. La cabina telefónica del Mojave. Muy lejos en medio del desierto de California, hubo una cabina telefónica que se volvió toda una obsesión. Un tipo llamado Godfrey Daniels la encontró al parecer, aunque ya existía antes de eso, así que no es del todo exacto decir que la descubrió. Daniels había leído sobre la cabina en un fanzine y queriendo saber por qué estaba ahí y quién podía usarla marcó el número con frecuencia. Día tras día el teléfono solo sonaba y sonaba hasta que una noche obtuvo una señal de ocupado y no podía creer su suerte. Siguió llamando con la esperanza de agarrar a quien fuera que estuviera al otro lado después de colgar. Y por suerte así fue. Contestó una mujer llamada Lorraine que vivía fuera de la red y usaba esa cabina para sus llamadas. Ella le explicó cómo encontrarla y Daniels emprendió su búsqueda. La halló y llamó desde allí. Luego creó un sitio web dedicado a la cabina telefónica del desierto y la gente empezó a visitarla desde todas partes. Hacían y recibían llamadas a cualquier hora del día, hablando con completos desconocidos en medio del desierto. Entonces, en mayo del año 2000, la cabina fue retirada de repente. El número todavía existe y puedes llamarlo y quizá alguien conteste como cuando aún estaba en el desierto. Es 760-733-9969, pero no me echen la culpa si se pone todo raro. La Esfinge de California. Hay un montón de pueblos fantasmas y cosas parecidas en el desierto de California. La industria cinematográfica lleva un siglo construyendo y dejando sus decorados por ahí, pero una de las cosas más extrañas de encontrar es una ciudad falsa del antiguo Egipto en ese desierto. Se trata del decorado que quedó de una película muda dirigida por Cecil B. DeMille en 1923. La película fue Los 10 Mandamientos y era una producción colosal y elaborada que requirió más de 1500 trabajadores para construir este gigantesco set cerca de la ciudad costera de Guadalupe. El tiempo y el clima han dañado esas réplicas de yeso, pero siguen allí.
Después de todo, es difícil esconder un templo de 12 pisos de altura y 244 metros de ancho, con 2 enormes estatuas de faraones, a cada lado una avenida con 20 esfinges y una puerta de templo gigantesca. La película en sí requirió toda una ciudad movible de personas. Había 125 cocineros y doctores militares, junto con miles de actores y técnicos, sin mencionar todos los animales. Al final, la ciudad no se retiró como se había prometido en el acuerdo original, sino que la derribaron y la cubrieron con arena. Esa no es la mejor manera de ocultar una réplica enorme e incongruente de una ciudad antigua, pero bueno, esto es Hollywood. A comienzos de la década de 1980 se redescubrió el set y se desenterró todo como si fuera una excavación arqueológica real en la arena californiana. Criatura horripilante. Lo que encontraron en una playa de California dejó a todo el mundo en shock porque es uno de los cadáveres más repugnantes que nadie haya visto jamás. Ya sabemos que el océano puede arrojar criaturas verdaderamente terroríficas y esta monstruosidad no es la excepción. Menos mal que ya estaba muerta porque con solo verla te quedas pasmado. El océano profundo es realmente un lugar aterrador y propio de Lovecraft. Como siempre, cuéntame tus impresiones en la sección de comentarios de aquí abajo. El Castillo Bishop. Este edificio asombroso fue creado por un tipo llamado Jim Bishop. Él dejó la escuela secundaria a los 15 años después de que le dijeran que nunca llegaría a nada, pero ahora tiene un castillo. El viejo Jim ahorró alrededor de $450 y compró un terreno en el Bosque Nacional de San Isabel en Colorado. Su objetivo era vivir allí y cazar para subsistir, y cuando se casó en 1967 se inspiró para construir una casa. El proyecto comenzó como una cabaña de piedra de una sola habitación, pero enseguida se convirtió en algo mucho más grande. Este es el Castillo Bishop y la palabra castillo le queda perfecta. El lugar es enorme e increíblemente majestuoso. Tiene 16 pisos con ventanas de catedral, pasarelas de hierro forjado e incluso su propio dragón de acero que aún así escupe fuego. El lugar está abierto a los visitantes todo el año a cambio de una donación y cuenta con una tienda de regalos que abre buena parte del año. El terror de Ponienge. Este es un sitio súper extraño y un poco espeluznante que se encuentra en la antigua Sudbury Road en Lincoln, Massachusetts. Se llama Ponienge y básicamente es un círculo de viejos caballitos mecedores de juguete en un campo. Es raro y definitivamente no amenaza el prestigio de Stonehenge. Este lugar tan peculiar también es conocido como el cementerio de caballitos mecedores, y lo más raro es que nadie sabe muy bien cómo llegó allí ni de qué se trata. Los lugareños como no guardan silencio sobre todo este asunto. Quiero decir, en esa carretera rural no hay mucho más que ver, así que esto es lo único que sucede en varios kilómetros a la redonda. Según cuentan, en un momento solo había un caballito mecedor en el campo y los dueños del terreno no sabían de dónde había salido, pero decidieron dejarlo en ese lugar. Luego comenzaron a aparecer más caballitos y su número ha ido subiendo y bajando con el paso del tiempo. Prada Marfa. Prada Marfa puede parecer una tienda de diseñador en medio del desierto de Texas, pero en realidad es una instalación de arte. Creada por los artistas escandinavos Michael Elmgreen e Inge Draxet, Prada Marfa es una réplica de escaparate completamente inoperante que en esencia es una escultura extraña al borde de una zona remota del oeste de Texas. La idea general es que poco a poco se fuera erosionando y desapareciera en el paisaje, y nunca se pretendió que causara revuelo. También supuestamente debía ser más un rumor que una oportunidad de foto de la vida real, pero luego llegó la era de las redes sociales y el lugar se convirtió en un fenómeno raro. Incluso apareció una vez en el Instagram de Beyoncé. La falsa tienda Prada lleva allí casi 2 décadas y en ese tiempo ha seguido en pie a pesar de problemas legales, vandalismos y mucha más atención de la que se esperaba. A las pocas horas de haberse construido, ya la habían pintado con aerosol y robado. Se llevaron todos los zapatos solo para el pie derecho y los bolsos, y fue necesario arreglarla para que no se convirtiera en una monstruosidad. Así que la repintaron, cambiaron los cristales y repusieron la mercancía. Todavía requiere mantenimiento regular y se ha convertido en algo totalmente extraño en un pueblo donde la gente no goza de muchos recursos económicos. Esto plantea montones de preguntas, pero en años recientes el turismo en Marfa ha experimentado un auge y la falsa tienda Prada es una parada obligatoria para todo influencer y entusiasta de Instagram. Pueblo de hadas abandonado. Este siguiente lugar es un pueblecito casi completamente olvidado que está escondido en un bosque cerca de la autopista en Connecticut. Es lo que queda de la aldea de la gente pequeña en Waterbury, Connecticut. Alguna vez hubo un hermoso jardín alrededor del sitio, pero ahora ha crecido de manera salvaje y todo está siendo reclamado por el bosque. Hay un acantilado con casitas diminutas talladas en la roca y muchas otras pequeñas creaciones esculpidas por todo el lugar.
Como con muchas otras cosas que se han vuelto algo inquietantes en torno a este lugar, han surgido un montón de leyendas locales. Claro está que la razón más probable para que existiera este pueblo de hadas en primer lugar es que fuera una atracción de carretera. Hubo miles de estos tipos de atracciones a lo largo de las carreteras de Estados Unidos. Muchos estadounidenses emprendedores vieron la época dorada de los viajes en coche como una oportunidad de negocio y surgieron incontables rarezas y tentaciones para que la gente se desviara de la ruta y gastara dinero. Por supuesto, siempre cabe la posibilidad de que algunas de las historias más siniestras sean ciertas. Tal vez se construyó porque una mujer se volvió loca a causa de unas hadas y su marido diseñó el pueblo para animar a esas hadas a mudarse lejos de ella y vivir ahí. No funcionó y atormentaron al hombre hasta la muerte. Bosque submarino antiguo. Descubierto a unos 18 metros bajo la superficie en el Golfo de México, cerca de la costa de Gulf Shores, en Alabama, este es un lugar sobrecogedor que le ha permitido a los científicos echar un vistazo a un pasado muy distante. Es un bosque de cipreses que existió aquí hace más de 60.000 años en la era glacial costera. El nivel del mar entonces era unos 122 metros más bajo que en la actualidad. El bosque se ha conservado en su lugar y es el único ejemplo conocido de que esto ocurra en una zona costera de este tipo. Dentro se halló evidencia de todo tipo de insectos y plantas que vivieron aquí, así como datos sobre las precipitaciones y el clima de la región hace decenas de miles de años. El tesoro de Fenn. El millonario y retirado marchante de arte Forrest Fenn escondió un alijo de oro en las montañas rocosas y publicó un poema críptico llamado Thrill of the Chase en su autobiografía, diseñado para guiar a los exploradores a buscar el tesoro. Suena divertido, pero claro que nada que implique un montón de dinero está libre de controversia, ¿verdad? Un tipo llamado Jonathan Jack Stitt, estudiante de medicina de Michigan, fue uno de esos cazadores de tesoros y encontró el oro enterrado que supuestamente vale entre 1 millón y 3 millones de dólares. Pero algunos piensan que podría haber hecho trampa para encontrarlo. Se afirma que hackeó correos electrónicos y mensajes de texto para localizar el botín y francamente eso es bastante grosero incluso en el mundo despiadado de la cacería de tesoros. Pero bueno, son piratas después de todo, ¿no? A pesar de las acusaciones, él afirma que ni siquiera usó GPS ni otra tecnología moderna para hallarlo. Es un asunto complicado y no cabe duda de que ese viejo bribón de Fenn sabía que causaría un buen lío y probablemente por eso mismo lo organizó. ¿Qué tan lejos llegarías para encontrar un tesoro enterrado? ¿Vale todo en la guerra y el botín? El vórtice de Oregón. Esta supuesta rareza científica se encuentra en Gold Hill, al sur de Oregón, y aunque tenga un nombre pegadizo, sigue siendo un lugar misterioso. Estos sitios han confundido y entretenido a los visitantes con las sensaciones de desafiar la gravedad que parecen provocar. ¿Pero es ciencia o es ilusión? Si se trata de una atracción de carretera con cabaña torcida, ¿qué hace que la gente se confunda al caminar y cuestione las mismas leyes de la física? En un vórtice como este puede que no sepas ni dónde tienes la cabeza, pero eso es parte de la diversión y exactamente la razón por la cual tantas personas disfrutan visitándolo cada año. ¿Qué lo hace tan vórtice? Bueno, probablemente no sea el constructor borracho que pudo haber armado la cabaña en la que los turistas se cuelgan de la incredulidad. Quizás sea alguna fuerza sobrenatural, imanes o lo que sea. Al parecer este lugar afecta de manera distinta a cada visitante. A algunos les resulta insoportable mirarlo y otros no se atreven a entrar. Se han reportado náuseas, mareos y sensaciones de aturdimiento. Existe incluso el rumor de que es obra de extraterrestres y que hay una nave cerca. Así que quizá realmente haya pequeños focos de locura gravitacional por todo Estados Unidos convenientemente situados en carreteras que los turistas adoran recorrer, pero ¿quién podría decirlo? Huellas de dinosaurio en Texas. En el abrasador verano de 2022, una sequía brutal azotó Texas. La despiadada falta de lluvia arrasó con los ganaderos de todo el estado, obligándolos a enfrentar pérdidas catastróficas. Pero en medio de la destrucción surgió un descubrimiento asombroso. En el Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios en Glen Rose, el bajo nivel del agua dejó al descubierto las impresionantes huellas de un dinosaurio de hace alrededor de 113 millones de años. Y el tamaño de esas pisadas era asombroso. Pertenecían a un dinosaurio colosal que, según se dice, medía 4,60 metros de altura y pesaba más de 6 toneladas. Esas marcas, normalmente ocultas bajo el agua, se conservaron perfectamente y quedaron protegidas del implacable desgaste del tiempo. Es un recordatorio increíble de los gigantes prehistóricos que una vez caminaron por la Tierra y del poder asombroso de la naturaleza para revelar sus secretos de las formas más inesperadas. Huellas humanas. En el año 2021, un grupo de científicos hizo un hallazgo sorprendente en lo que hoy se conoce como el Parque Nacional de White Sands en Nuevo México.
Allí encontraron lo que creen ser las huellas humanas más antiguas que se han descubierto en toda Norteamérica. Estas pisadas increíbles datan de hace unos 23.000 años. Se excavaron un total de 61 rastros durante el estudio, la mayoría de adolescentes y niños, y el grupo de expertos sugiere que esto se debe a que los adultos estaban llevando a cabo tareas especializadas mientras los jóvenes se ocupaban de buscar y transportar cosas en la orilla del lago. Esta es la razón por la que hay más huellas de los más jóvenes en esa zona, dicen. Para averiguar todo esto, emplearon datación por radiocarbono para establecer una especie de línea de tiempo histórica de las huellas. Encontraron capas de semillas de plantas acuáticas en los estratos de las pisadas, lo que también permitió a los científicos determinar que las huellas abarcan desde hace 23.000 hasta hace 21.000 años y que cuando se marcaron esta zona era en realidad un lago de la edad de hielo que llenaba la cuenca de Tularosa en el centro-sur de Nuevo México. Para poner esto en perspectiva, esos seres humanos habrían compartido el espacio con criaturas tan extraordinarias y ya extintas como el mamut lanudo. Perezoso gigante. Tal vez un perezoso de gran tamaño no suene como el animal más aterrador. Después de todo, estos seres son tranquilos y dormilones y suelen aparecer como adorables ilustraciones en postales o en ropa de bebé, no. Pero el Megatherium era mucho menos un dulce dibujito y más un carnívoro colosal. Así que olvídate un momento de lo que crees saber sobre los perezosos. Durante el período Plioceno temprano, hace alrededor de 5 millones de años, vivió en América del Sur un tipo muy particular de perezoso terrestre que podía llegar a ser 10 veces más grande que los perezosos actuales y pesar hasta casi 4 toneladas. Así eran perezosos del tamaño de un elefante que además caminaban sobre sus patas traseras como las personas. Este detalle lo convierte en el mamífero bípedo más grande que haya existido. Aunque no eran estrictamente carnívoros, la forma y estructura del Megatherium sugiere que probablemente cazaban animales además de alimentarse de otras fuentes. A pesar de lo intimidante que suena su tamaño descomunal, estos perezosos coexistieron durante un tiempo con los primeros seres humanos. Y adivina que el perezoso no ganó. De hecho, hay evidencias de que la gente se lo comía y no al revés. El Stonehenge del lago Michigan. Esto es fascinante y además bastante extraño, y todavía no se sabe si tiene explicación o no. Unos arqueólogos estaban explorando las profundidades del lago Michigan buscando naufragios cuando se toparon con algo sumamente inusual y mucho más antiguo. Mientras usaban técnicas de teledetección en la zona de Grand Traverse Bay a unos 12 metros de profundidad, encontraron una gran roca con una talla prehistórica que parece representar un mastodonte o un mamut lanudo. Y cerca de ese increíble descubrimiento, hallaron una serie de piedras que parecían haberse colocado en una formación al estilo de Stonehenge. Este grupo de rocas prehistóricas estaba entre el montón de restos habituales del lago, coches viejos pecios e incluso cerveza de la época de la Guerra Civil, pero allí escondida en esa mezcla de chatarra había una joya arqueológica. Aunque sea bajo el agua, es posible que no cuente con la imponencia de Stonehenge, pero sin duda es un hallazgo muy curioso. El H.L. Hunley. El submarino H.L. Hunley fue el primero en hundir con éxito un barco enemigo durante una guerra. Fue encargado por los Estados Confederados de América durante la Guerra Civil estadounidense. El Hunley era un sumergible con un casco cilíndrico de hierro de unos 12 metros de eslora accionado manualmente. Lo tripulaban 8 hombres que giraban un eje para propulsar la nave hacia adelante. Era una máquina bastante rudimentaria, pero en cierta medida cumplió su misión. El 17 de febrero de 1864 atacó y hundió el USS Housatonic, un buque de guerra de la Unión que bloqueaba el puerto de Charleston en Carolina del Sur. Aunque nadie sabe a ciencia cierta cómo sucedió, parece que el submarino detonó una carga explosiva en el casco del Housatonic, hundiéndolo rápidamente. Pero como era de esperar, el éxito de su misión duró poco. Después del ataque, el submarino desapareció misteriosamente. No fue hasta 1995 que se descubrieron los restos del Hunley frente a la costa de Charleston. De manera inquietante, el submarino se encontró en gran parte intacto con los restos de su tripulación todavía a bordo. Ahora se conserva en un laboratorio especialmente diseñado en Charleston, donde los investigadores siguen estudiando y preservando esta pieza algo siniestra de la historia naval. Eso es todo desde Estados Unidos por ahora. Como siempre, cuéntame qué opinas en la sección de comentarios aquí abajo.